Today is Thursday. Hoy es jueves. 2 more days and I go home. 2 días más y me voy para mi casa. I enjoy here, but you know, my wife is not with me, so I hope you understand. Disfruto estar aquí, pero extraño a mi esposa, ustedes lo entienden. Yesterday afternoon, we talked about God's will in our life. Ayer en la tarde dialogábamos acerca de la voluntad de Dios en nuestras vidas. If you missed any of the presentations, morning, afternoon, evening, Si usted perdió alguna de las presentaciones en la mañana o en la tarde, I recommend that you get the recordings. yo le recomiendo entonces consiga las grabaciones. Maybe even the university may be able to put them online and people could download. I don't know, you know here locally how Probablemente la universidad podrá make them colocar las available. grabaciones online. Oh, already. That's moving quick. Good. Praise the Lord. Muy bien. Muy bien. Okay. I want to continue today, Yo quiero continuar hoy and I want to, in the beginning, emphasize that it's very important to know how to distinguish God's voice. y quiero enfatizar en el principio que es muy importante saber identificar la voz de Dios, Because there are two extremes. porque hay dos extremos. Some people that they just talk and say amen, and that's it. Algunas personas que siempre hablan y dicen amén y eso es todo. And some people that start meditating. Y algunas personas que comienzan a meditar. And we need to be very careful when we talk about meditation. Y nosotros necesitamos ser muy cuidadosos cuando hablamos respecto a esa meditación. Because the Bible talks about meditation. Porque la Biblia habla de la meditación. And the spirit of prophecy talks about meditation. Y el espíritu de la profecía habla también acerca de meditar. But it's not the way people talk about meditation. Pero no es la forma en que la gente piensa que es la meditación. People try to influence the others with something called Oriental meditation. A veces algunos intentan influenciar con algún tipo de concepto de meditación oriental. And it's very dangerous. It got so far that it got into Christianity. Y esto es muy peligroso y ya eso ha influenciado el cristianismo. And Oriental meditation, in a few words, shortly, Y la meditación oriental, cortamente, en pocas palabras, says that we need to empty your brain dice que nosotros necesitamos vaciar nuestro cerebro. I don't know how to do that. Yo no sé cómo hacer eso. My brain keeps going in 1,000 directions all the time. Mi cerebro va a 1000 direcciones a todos los lados todo el tiempo. I have to die to empty my brain. My brain cannot stop. Uh-huh. Yo necesito morir para que mi cerebro se detenga. But anyway, they say you need to empty your brain. Bueno, ellos dicen que necesitamos desocupar nuestra mente. And to do that, they say you need to repeat a word again and again and again like a mantra. Y para lograr eso, ellos dicen que uno necesita repetir una palabra, una frase, así como si fuera un mantra. And you need to focus on the middle eye. Y usted necesita concentrarse en el ojo, ojo del medio. I don't have a middle eye. I have two, one in left, one in right. I don't have one in the middle. I don't know Yo what. no tengo el ojo del medio, yo tengo dos. But that's what they say. Focus on the middle eye, empty your brain, and repeat the same word again and again. Pero eso es lo que ellos dicen. Trate de vaciar su cabeza, enfóquese en ese ojo del medio y repite una palabra muchas veces. What does psychology says Lo que los psicólogos dicen that makes you unable to think or to make decisions. que eso te hace incapaz de pensar o de tomar decisiones. Basically, somebody else can control you. Básicamente, alguien más puede controlarte It leads into hypnosis. y eso te guía a la hipnosis. That's what Satan wants to do, wants to take over your brain and control you. Eso es lo que quiere hacer Satanás, quiere tener control de tu cerebro para tener control sobre ti. God gave you a brain, so you use it. Dios te dio el cerebro, entonces úsalo. God gave you a brain that you make decisions, healthy, holy decisions. Dios te dio un cerebro para que hagas decisiones sabias y saludables. You don't need to let somebody else think for you. You need to develop your maturity and think through the Holy Spirit. Tú debes aprender a tomar decisiones sabias.
Now, what is the biblical meditation? Ahora, ¿cuál es el concepto bíblico de meditación? Every single time, no exception, every time, Sin excepciones, cada momento, where in the Bible or Spirit of Prophecy the word meditation is used, cuando la palabra meditación es usada en el texto bíblico, every time it gives you the object of your meditation. cada vez que aparece, aparece el objeto directo de esa meditación. So, Oriental meditation says, meditate on nothing, think about nothing, empty your brain. Entonces la meditación oriental dice, desocupa tu mente, Think about nothing. piensa acerca de nada. The piensa en the nada. Bible meditation says, fill your brain with God's word La meditación bíblica entonces llena tu mente con la palabra de Dios, and God's presence. con la presencia de And Dios. then it gives you the object of your meditation. Y eso te da el tema de tu meditación. It says, day and night meditate upon God's word. Día y noche meditemos en la palabra de Dios. Meditate about Christ. Medita acerca de Cristo. Spirit of prophecy says again and again, meditate about Jesus and his life. El Espíritu de la Profecía constantemente nos dice necesitamos meditar en Cristo, His life, his sacrifice, his en su love. vida, en su sacrificio, en su amor. Basically, you should not think about nothing. You should think about God. Básicamente usted necesita no pensar en ti, sino pensar en Dios. More than that, they say repeat the same word. Jesus says, don't repeat the same words like pagans do. Aún más, el Señor nos dice, no deberíamos nosotros repetir las frases, las palabras como los fariseos lo hacen. When you repeat the same words, your brain goes in sleep mode. Cuando usted repite las mismas frases, su cerebro entra como en un modo de sueño. You need to think. Usted necesita pensar. Prayer is the conversation with God. La oración es una conversación con Dios. You need to tell him what you think. You need to tell him what is in your heart. Tú necesitas decirle a Dios lo que tú piensas, lo que hay en tu corazón. And so then how do you meditate? How do Entonces- you listen to God's voice? Cómo tú meditas y cómo tú escuchas la voz de Dios. Very simple. Muy sencillo. People have a tendency to pray and go, La gente tiene la tendencia de orar e irse, but that's not real prayer. pero eso no es oración verdadera. Prayer is the breath of the soul. La oración es el aliento del You alma. breathe in and you breathe out. Tú respiras y aspiras. And so prayer is when you talk to God and then God talks to you. Entonces oración es cuando tú obras a Dios y Dios te habla. We know how we talk to God, but how does He talk to us? Nosotros sabemos cómo hablamos a Dios, pero no sabemos cómo Dios nos habla. I have a whole paper that explains that, like 60, 70 pages, but we don't have time for that, obviously. Tengo un documento de aproximadamente de 60, 70 páginas que explica todo eso, pero no tenemos tiempo para ir en detalles. So, how does God talk to you? Entonces, ¿cómo es que Dios habla a ti? God talks to you through His Word. Dios habla a ti a través de su palabra. That's the reason God gave you the Bible. Esa es la razón por la cual pues, Él nos dio la Biblia. God talks to you through sermons and messages, through people, Dios habla a través de sermones, de gente, but you need to check what they say with the Bible. pero tú necesitas confirmar lo que ellos dicen a If través I de la Escritura. tell you that God inspired me to tell you, so you should all give me a Mercedes, don't listen to me. If I say that God put in my heart, Y si Dios dice que Dios puso en mi corazón que te diera un carro, un Mercedes, you shouldn't listen to me. no deberías entonces escucharme. You need to check it with the Bible, Necesitas confirmar eso con la Biblia. okay? If an angel, you have a vision and tells you, you don't need to obey the commandments anymore. You should not listen. You need to Sí. check it with the Bible. Si aparece un ángel y le dice así en una visión, tú no necesitas guardar malos mandamientos, tú necesitas confirmarlo con la Biblia. That's what some people say. I had a vision that I need to kill somebody. You need to check with the Bible. Eso es lo que algunos dicen, que han tenido una visión y la visión le dice tiene que ir a matar a alguien, pero Because tiene there que are revisarlo con la good Biblia. spirits and evil spirits. Porque hay buenos espíritus y malos espíritus. And you need to distinguish between the spirits. Y necesitas distinguir entre los buenos y los malos. We will talk about that very specific Y- this weekend. Y vamos a hablar acerca de eso muy específicamente en este fin de semana. So the second way is through messages. God would touch your heart. Entonces también la otra forma es a través de mensajes. Dios toca el God corazón. also talks to you through circumstances. Dios también te habla a través de las He circunstancias. can close the doors, open the doors, and so on. Él puede cerrar las puertas, abrir las puertas y muchas cosas más. Now let me go a little deeper. How do you pray and study? Ahora, déjeme ir un poco más profundo. ¿Cómo tú oras This is y very estudias? Es muy importante. In the Bible, they all were people of prayer and they all studied the scripture.
En la Biblia, toda la gente de oración estudiaba las They escrituras. say that God's word is a light for your feet. Ellos decían que la palabra de Dios es una lámpara en su camino. The spirit of prophecy is very clear. El espíritu de profecía es muy claro. Says that prayer and study go only together. Dice que la oración y el estudio siempre va junto. In my paper, in my dissertation, I have the paragraphs and the Bible verses. En mi documento, en mi tesis doctoral, tengo una cantidad de citaciones, But it's too long. It would take us roughly about 10 hours to go through it. pero es muy largo y nos tomaría como 10 horas ir a través de todas las And citas. so I'm going to give you in a nutshell. Entonces lo voy a decir en un resumen. Study and prayer should not be separated. Estudio y oración nunca deben estar separados. She says, nobody can pray and understand God without studying the Word. Ella dice, nadie puede estudiar sin orar, And then in the next sin paragraph she entender la says, palabra. Y en el siguiente párrafo ella dice, through prayer we talk to God, a través de la oración hablamos a Dios and through study God talks to us. y a través del estudio Dios nos habla a nosotros. That's in selected messages. Eso es mensajes selectos. And then she says, not only that prayer and study should not be separated, Y no solamente la oración y el estudio no deben estar but separados, she says that we should not pray in hurry or study in hurry. sino que no deberíamos ni estudiar ni orar en afán, con afanes. We are a society that suffer of hurry syndrome. Nosotros somos una sociedad que sufrimos del afán, del estrés. If you drive and you get to the stoplight Si tú conduces y llega al semáforo and there are 3 lines, y hay 3 líneas, you look and you say which line is the shortest and you go there with your car. tú observas y miras cuál es la línea más corta y entonces vas para ese lado. Why do you do that? ¿Por qué haces eso? Because you are in hurry. Porque tú estás con afán. If you open a web page Si tú abres una página web and if it doesn't load in 3 seconds, y si no se carga en 3 segundos, you click the button again entonces tú oprimes el botón Why de do you nuevo. do that? ¿Por qué haces eso? because you have no patience. Porque no tienes paciencia. If you go to the grocery store Y si tú vas allí a una tienda and there are 5 cashiers, y hay 5 cajeros, you look and you go to the shortest line. entonces tú miras y vas en la línea más corta. If you go to the stoplight and there are 2 cars here and 2 cars here, Si vas nuevamente al semáforo y hay 2 carros aquí y you un carro look aquí, and you say, this is a Porsche and this is an old Buick. I'm going to get behind the Porsche because he lives faster. y aquí hay un Porsche y aquí un carro antiguo Buick, entonces tú vas al Porsche porque él va a arrancar más rápido. We do that all the time because we are in hurry. Y nosotros hacemos todo eso cada momento porque estamos So con what we afanes. do, we pray in hurry. Amen. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros oramos rápidamente y amén. And the spirit of prophecy says we should not go into God's presence in hurry. Y el Espíritu de Profecía nos dice que nosotros no deberíamos entrar a la presencia de Dios con afanes. I have the quotation. Y tengo una And the citación quotation says that we go in hurry, we miss the blessing. que dice la citación que si nosotros vamos en afán, vamos a perder la bendición. The Bible says, be still and know. La Biblia dice, estad quietos y conozcan. But the words be still and know mean Pero- something different. Pero las palabras, estad tranquilos y conozcan, significan otras cosas. Be still Estad quietos is Rafa, es Rafa and know y saber, is conocer, Yada. es Yadá. Rafa doesn't mean to be still. Rafa no significa estar quietos. It means stop worrying. Significa detener la preocupación. Don't be anxious, don't be in hurry, don't be worried. No esté ansioso, no esté preocupado. When you come into God's presence, stop trying to solve problems. Cuando vengas a la presencia de Dios, detente la ansiedad de solucionar los problemas. He knows your problems. Él conoce los problemas. Before you had the problem, He had 1,000 solutions. Antes que tú tengas los problemas, Dios tiene 1000 soluciones. Stop worrying. Detén tus preocupaciones. And Yada, Y Yadá, stop worrying and know. What? Stop. Stop worrying, be still, and know. deja de preocuparte y conoce. Yada is to know. Yadá es conocer. Yada doesn't mean to know. Yadá no significa conocer simplemente. In Hebrew, En hebreo, Yada is the word God said to Adam, Yadá en hebreo es el mismo verbo que When God utiliza said- Dios a Adán, go and sleep with your wife and have no, babies. Abraham, ve
Sleep with your wife and have babies. Duerme con tu esposa y ten bebés, niños. That's yada. Ese es Yadá. So what is God saying? Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? God says, stop worrying Dios dice, detén tus preocupaciones and have a very close, intimate relationship with me. y ten una relación íntima cercana conmigo. When you come in my presence, don't try just to solve problems and leave, Cuando vengas a mi presencia, no solamente ven con afanes para solucionar los problemas y luego irte, but get to know me. pero conóceme. As God said to Adam, get to know your wife. Así como Dios le dijo a Adán, conoce a tu esposa. God says, get to know me. Conóceme. That's your problem. You don't know me. If you know me, you don't worry. Ese es el problema, que tú no me conoces. Si tú me conocieras, tú no te preocuparías. You need to know me, and then you'll have peace. Tú necesitas conocerme y luego tendrás paz. That's the reason the Bible says that those who keep their eyes on the Lord, they have peace. Esa es la razón por la cual la Biblia dice que aquellos que ponen la mirada en Dios, entonces tienen He paz. says, you keep him in perfect peace. Dice la Escritura que tú los guardas en una paz perfecta. You keep him in perfect peace, him whose eyes are fixed on you. Aquellos que tienen sus ojos fijos en Dios. If you keep your eyes on the Lord and you know him, when you get to know him, you have peace. Si tú continuamente mantienes tu visión en Dios, entonces vas a tener continuamente la paz. So in prayer, before you seek help, you need to seek relationship. Entonces, en la oración, antes de buscar ayuda, deberías buscar una relación. You need to know God. Tú necesitas conocer a Dios, Because the Bible says in John 17 porque la Biblia dice en Juan 17 that eternal life is to know God. que la vida eterna es conocer a Dios. Jesus says, my sheep know me, they know my voice. Jesús dijo, mis ovejas me conocen y ellas conocen mi voz. And how do you listen then? Y entonces, ¿tú cómo escuchas? I'm going to give you an example of how I do it. Le voy a dar un ejemplo de cómo yo lo hago. That's not the rule, that's just how I do it. Esto no es una regla, simplemente yo cómo lo voy a hacer, cómo lo estoy haciendo. Some people pray quick and then they read 3 chapters or 5 chapters and then they go. Algunas personas entonces oran rápidamente, luego leen unos capítulos y luego se van rápido. I did that and I read the Bible 19 times from cover to cover and still I didn't remember anything. Yo lo hice y leí la Biblia 19 veces y pues ya no me acuerdo de muchas cosas And I didn't change. y yo no cambié. But then I read in the spirit of prophecy that we should digest it, we should chew it. Y leí en el Espíritu de Profecía entonces que nosotros deberíamos digerirlo, que deberíamos masticar el That we mensaje, should dig deep in every word. que deberíamos cavar profundamente en cada The palabra. deeper we deep, the more treasure we find. Entre más profundo uno excava y investiga, entonces más encuentra los So tesoros. how I do it? Entonces, ¿cómo lo hice? I don't read a lot. Yo no leo mucho. First, when I pray, I have a conversation with God. Primero, cuando yo oro, yo tengo una conversación con Dios. Very honest, very open. Muy honesto, bien abierto. We talk about everything. Nosotros hablamos de todo. In the beginning, I focus on God and try to know Him and to praise Him and to understand Him. Al comienzo, entonces yo lo adoro, lo alabo y simplemente trato de entenderlo. And then I present my needs. Y luego, entonces yo presento mis necesidades. I start with other people around me and then my family and then me. Yo comienzo entonces a orar por mi familia, por las personas que me rodean. But then after that, Pero luego, después de eso, I start to study the Bible. yo comienzo a estudiar la Biblia. And I take 2-3 Bible verses. That's it. Y yo tomo 2 o 3 versículos, eso es todo. Not 5 chapters, not 3 chapters, not 1 chapter. No 5 capítulos, no 3 capítulos, no un capítulo. I take 1 paragraph Yo simplemente tomo un párrafo and I read it carefully. y yo lo leo cuidadosamente. But the Bible says in Peter that spiritual things can be understood only spiritually. Pero la Escritura dice que los temas espirituales deben ser comprendidos espiritualmente. They were inspired through the Holy Spirit. Ellos fueron inspirados a través del Espíritu Santo. So you need the Holy Spirit to understand what he meant. Entonces tú necesitas el Espíritu Santo para entender lo que eso significa. So after I read 2-3 Bible verses, I say, Lord, help me understand what is here. Entonces luego de leer esos 3 versículos, le pido a Dios, Señor, ayúdame a entender lo que dice And allí. then I read them again, the same 2 Bible verses. Entonces yo leo nuevamente los mismos 2 versículos. And then I pray again over it. Y luego entonces yo oro acerca de ese tema. And then I read them again. Y luego los leo otra vez. You know how many times I read the same 2 Bible verses? ¿Tú sabes cuántas veces yo leo los mismos versículos? 15 more or less.
15 veces más o menos. 15 times. 15 veces. You don't need to be smart. Tú no necesitas ser muy If astuto, you read two muy Bible inteligente. verses 15 times, you memorize them. Si tú lees de esos dos versículos 15 veces, te los vas a memorizar. You agree? ¿Estás de acuerdo? Now, this is what happens. Ahora, esto es lo que ocurre. The more I read, Entre más yo leo, the more I understand every single word. más yo comprendo cada palabra. But then, Pero entonces, listen carefully. escuchen, I go to the spirit of prophecy yo voy entonces al espíritu de la profecía and read the same story from the spirit of prophecy. y leo la misma historia del espíritu de la profecía. If here I read about the paralyzed guy at the door of the temple, Si yo leo aquí en la Biblia acerca del hombre paralítico en la puerta del templo, then I read in the spirit of prophecy the same story about the paralyzed guy. entonces yo voy al espíritu de la profecía y leo la misma historia del hombre paralítico. And I put it together. Y luego los junto. And then I check the history Y luego entonces yo reviso la historia and the archaeology y la arqueología and the Bible commentaries about the same story. y los comentarios bíblicos acerca de la misma historia. And I put it together. Y los junto. And then I take the most important paragraph Y entonces elijo el párrafo más importante and write it down. y lo escribo. And then any ideas that God gives me, I write them down. Y entonces alguna idea que Dios me dé, yo también la escribo. It's about healing. Es acerca de la sanación. I open a folder that is called healing and I put those paragraphs there. Y entonces guardo todos esos párrafos que tienen el mismo tema. If it's about faith, Y si es acerca de la fe, I open a folder that is called faith and I put the paragraphs there. yo abro allí una carpeta y guardo los párrafos que tengan el tema de la fe. Imagine today, tomorrow, next day, I do that every day. Continuamente yo lo voy haciendo. After a week, you don't have much. Después de una semana tienes mucho. But after 5 years, O no tienes mucho, pero después de 5 you años, know how many paragraphs you get. 5 años, ¿cuántos párrafos vas a tener? At this moment, any subject you ask me, En este momento, de cualquier tema que tú me preguntes, I have folders for every subject. yo tengo allí carpetas para cada tema. You say second coming, Tú dices la segunda venida, forgiveness, perdón, salvation, salvación, doesn't matter. no Any importa, subject. cualquier tema. I go to that folder, Yo voy a I esa open it, carpeta, and la I abro have all the Bible verses on that y subject. tengo todos los versículos de ese I tema. have the most important paragraphs on that subject, Tengo los más importantes párrafos de ese tema, deep ideas on that subject. muchas ideas de ese tema. At that moment, I can give a sermon on that subject. Y en ese momento tengo un sermón específicamente en ese tema. But what happens? Pero ¿qué ocurre? Because I memorize it, Porque como lo he memorizado, 2 verses a day. 2 versículos al día, After 5 years, how many verses I memorize? después de 5 años, ¿cuántos versículos he memorizado? In a year is roughly 700 Bible verses. En el año más o menos son, how many? 700. 2 a day. 700 versículos. In 5 years, how many do you have? En 5 años, ¿cuántos tienes? Over 3,000? Acerca de 3000. Basically, what happens to my mind, Básicamente lo que ocurre con mi mente, any subject you say, cualquier tema que tú digas, the Bible verse that related to that subject comes into my mind. el versículo que está relacionado con ese tema viene a mi mente. And the paragraph related to the subject come into my mind. Y el párrafo entonces que está relacionado con el tema también viene a mi mente. And because I know them by memory, Y porque como yo lo sé de memoria, they all connect. This one and that one, And they come to, Ellos- they connect, they come together. ellos ambos se conectan entonces. You understand? ¿Me lo entiendes? So every time I talk to somebody, I can give them an answer. Entonces cada vez que yo hablo con alguien les puedo dar una respuesta. Secondly, Número 2, when I struggle, I go through trials. cuando entonces tengo problemas y voy a través de las pruebas, The paragraph or the Bible verse that is appropriate to that need comes into my mind. el párrafo que es apropiado para esa situación viene a mi mente. Because it says the Holy Spirit would remind you in that moment. Porque dice que el Espíritu Santo nos irá a recordar preciso en ese momento. If you didn't memorize it, there is nothing to remember. Si tú no lo memorizaste, pues no hay nada para recordar. For the Holy Spirit to remind you, you need to memorize it first. Para que el Espíritu Santo te recuerde, tú debes haber memorizado. The Bible says, I store thy word into my heart that I may not sin against thee. La Biblia dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. That means Esto significa that if you store God's word in your mind, que si tú has guardado la palabra de Dios en tu mente if you memorize it, y lo memorizas, when you are tempted, that verse comes
and reminds you and keeps you from temptation. y estás entonces siendo tentado, en ese momento va a venir ese pasaje a tu mente y te va a guardar de la tentación y el You pecado. understand? ¿Me lo entiendes? 2 Bible verses take Dos- me roughly 2-3 hours. 2 versículos más o menos, 2-3 dos, hours. 2 o 3 horas. So that's how I pray and listen. I pray and study and pray and study. Esta es la forma entonces en la cual yo oro y estudio, oro y estudio. And then I ask questions. Y luego entonces yo formulo preguntas. Why? ¿Por qué? When? ¿Dónde? Who? ¿Quién? How? ¿Cómo? What if? Y si, For instance, por ejemplo, what if I was Noah? ¿qué si yo fuera Noé? If God told me to build an ark, would I build an ark? Y si yo fuera Noé, entonces Dios me dijera construye un arca, ¿yo lo haría? I would say, that's crazy. Yo diría, eso es muy loco. Why build a boat? ¿Por qué construir un And bote? not a small boat, a big boat. Y no uno pequeño, sino uno enorme. For what? ¿Para qué? And God says there will be rain. Y Dios diría, bueno, porque va a haber una What is lluvia. rain? Because it has never rained before. ¿Y qué es eso de lluvia si no ha caído agua del cielo? So Noah must have been a man of prayer. Entonces Noé tiene que haber sido un hombre de oración y de fe, That he knew God's voice porque él conocía la voz de Dios and he had a relationship with God y tenía una relación con Dios and he trusted God y confiaba en Dios, because God asked him a crazy thing. porque Dios pide cosas locas. When you pray and something comes in your mind Cuando tú oras y algo viene a tu mente and is normal y es normal and it's simple y es simple and is small, y es pequeño, that's your brain. eso es tu mente. Because when God talks to you, Porque cuando Dios te God is habla, not small. Dios no es God is pequeño, big. Dios es grande. And when God talks to you, he gives you big ideas, Cuando Dios te habla, Dios te da grandes ideas, impossible for you, imposibles para ti, crazy for you. locas para ti. Build a boat. Construir un arca. I don't have the money. I don't have the time. Yo no tengo el dinero, yo no tengo el tiempo. I cannot save the world. Yo no puedo salvar al mundo. There is no rain. No hay lluvia. Why build a boat? ¿Por qué construir un bote? But when God talks, it's crazy. Pero cuando Dios habla, parece como si fueran algunas Because cosas God's locas. wisdom is craziness for our head. God's wisdom is craziness for our Porque la sabiduría de Dios puede parecer locura para nosotros. God's plans are far from our plans. Los planes de Dios son planes muy grandes, más allá de lo que nosotros imaginamos. God told Joseph, Dios le dijo a José, I'm going to put you over your brothers. yo voy a ponerte sobre tus hermanos. And God put him in prison. Y Dios lo puso en una cárcel. That's crazy. Eso es loco. You understand? ¿Me entiendes? God told Joshua, Dios le dijo a Josué, I'm going to give you Jericho. te voy a dar a Jericó. Don't take any sword. No lleve ninguna espada. Just walk around the city. Solo dele vueltas a la ciudad. That's crazy. Eso es muy loco. You understand? ¿Me entiendes? When God talks to you, doesn't make sense for you. Cuando Dios te habla, parece que las cosas no tuvieran sentido. In order to obey, Con el propósito de you need to obedecer, be a man of prayer tú necesitas ser un hombre y una mujer de oración. or a woman of prayer. Okay, you need to know God. Tú necesitas conocer a Dios. You need to know His voice. Tú necesitas conocer su You voz. need to trust Him. Y necesitas confiar en Él. So I ask questions. Entonces formulo preguntas. If I was Noah Si yo fuera Noé and God told me to build an ark, y Dios me dijera que construyera un arca, would I build it or argue with God? yo la construiría, comenzaría una discusión con Dios. God, I have a job, I don't have money, I don't have time. Bueno, Señor, yo tengo un trabajo, tengo ocupación. What would my tengo family tiempo. say? What would my family say about ¿Qué me? diría entonces la familia? He lost his mind. Él perdió su cabeza, se volvió loco. We need to take him to the doctor. Necesitamos llevarlo al médico. What would my conference say? ¿Qué diría entonces la asociación? The pastor is building a boat for the last 120 years. El pastor ha estado construyendo un bote por los últimos 120 Would they años. fire me? ¿Me despedirían? What would the city say about me? ¿Qué diría entonces la ciudad acerca de mí? Would I care about what people say? Yo estaría preocupado por lo que la gente dice. I ask questions. Yo formulo preguntas. And then Y entonces I put myself in that situation. What if that happened today to me? Entonces yo mismo me pongo en esa situación y me preguntaría, ¿qué pasa si entonces yo estaría en esa situación? That helps me to understand and make it real in my life. Eso me ayuda a entender y hacerlo más real en mi vida. The paralyzed guy at the temple door. El hombre paralítico en la puerta del templo. He was there for 40 years every day. Él estaba allí por
40 años cada día. People entered every day in the temple to worship in and out, in and out. La gente entraba allí por adoración y alabanza, salían y entraban, salían But y the entraban. Bible says Pero la Biblia dice that all, que todo, when they entered the temple, they paid tithes and offerings. que todos los que entraban al templo, ellos pagaban su ofrenda Oh. y sus diezmos, todos. Even the poor, they gave less, but they gave something. Incluso los pobres, ellos daban poquito, pero siempre daban. And he was asking them for money. ¿Y quién estaba allí pidiendo dinero? And every God, he gave him a penny. Y entonces venía allí y le daban allí un centavo. And Peter says, money I don't have. Y entonces Pedro le dice, "Mira, yo no tengo dinero." But Peter was paying his tithes and offerings. Pero Pedro estaba entregando sus diezmos y sus ofrendas. So he had money with him. Entonces él tenía dinero con él. And the money for offerings were allowed to be used for the poor. Y el dinero de las ofrendas era permitido entregarlo a los pobres. So why would Peter say money I don't have? Entonces, ¿por qué Pedro dice, yo no tengo dinero? I ask questions. Yo formulo preguntas. So I look into the Greek. Entonces voy allí al texto griego. And doesn't say money I don't have. But it could be translated in 3-4 different ways. Y allí el texto no dice que no tengo dinero, sino que el texto puede ser traducido de 3 formas diferentes. I don't have enough, I don't have for you. Yo Could no be tengo, translated more ways. yo no tengo suficiente, no tengo para ti. Basically, he's trying to say, you have been receiving money for 40 years and it doesn't help you, you are still paralyzed. Básicamente lo que quiere decir es que mira, tú has estado recibiendo dinero por tantos años y todavía sigues paralítico. If I give you more money today and tomorrow and next day, you are still going to be paralyzed. Si yo le doy dinero hoy y mañana y en otros días vas a seguir siendo The church paralítico. giving you money, you are still paralyzed. They don't help you. La iglesia te da dinero, pero tú continúas siendo paralítico y eso no ayuda. This is not going to help you. Eso no va a ayudarte. It's not money that you need. No es dinero lo que tú It's necesitas. Jesus that you need. Es Jesús que tú necesitas. He says money is not going to help you. Dinero no te va a ayudar. Money, I don't have enough. Dinero yo no tengo But suficiente. what I have, I give you. Pero lo que yo tengo, yo te lo voy a dar. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. be healed. Sánate. What did he give him? Healing or Jesus? ¿Quién lo sanó? ¿Jesús o él? Both. Ambos. Because without Jesus, he could not be healed. Porque sin Jesús él no hubiera sido So sano. he says, what you need is Jesus. Entonces él dijo, lo que tú necesitas es Jesús. And then you get healing. Y entonces tú And obtienes then you get sanación power to work. y luego obtienes And so you can have a salary. poder para trabajar y luego So you vas a don't poder depend on people. tener un salario y luego puedes ayudar a los demás. And so I ask questions. Y entonces yo formulo preguntas. For instance, Por ejemplo. why didn't the other church members heal him? ¿Por qué los otros miembros de iglesia no lo sanaron? Why only Peter? ¿Por qué solo Pedro? Huh? Can it be that the others didn't have Jesus? ¿Puede ser que los otros no tenían a Jesús? So can you be in the church worshiping Jesus and not having Jesus? ¿Puede ser posible que nosotros estemos aquí adorando, pero no tengamos a So Jesús? they were paralyzed in the church as much as he was paralyzed outside the church. Entonces ella estaba paralizado por fuera, así como si estuvieran paralizados por fuera de la iglesia, por I dentro de ask la iglesia, dentro de la questions. iglesia. I ask questions. Hago preguntas, And I have a sermon. y entonces tengo un sermón. Now, let me talk back about how to pray. Déjame regresar entonces acerca de cómo orar. I pray, I study, I repeat, I memorize, I ask questions, I write down. Would you please repeat that? Yo oro, yo estudio, yo repito y yo memorizo. And then I write it down. Y luego lo escribo. And this is the way my mind and my heart, my spiritual mind keeps growing. Y esto es la forma en la cual mi mente, mi espíritu entonces crece. And instead of reading 5 chapters and I don't remember anything, Y en vez de leer 5 capítulos y no recordar nada, I read two verses, yo leo 2 versos, but I understand, pero los entiendo I digest it, y los digiero and I remember. y los recuerdo. And every day it adds up. Y cada día yo añado, In a few years, en unos pocos it's años, more and more and more. más y más. And I get something. Y entonces You obtengo understand? más. ¿Me entiendes? This way I get used to think, De esta forma yo entonces aprendo a pensar, to understand, a comprender and to understand God's plan and how God works. y para entender los planes de Dios, cómo Él trabaja. And then I pray again Y entonces yo oro de nuevo and think again. y pienso de nuevo. And this way God can talk into my mind through the Bible verses. Y en esta forma Dios continúa hablando a mi mente a través de los And I get versículos. used when God talks to my mind. Y entonces aprendo a cómo Dios utiliza sus versos. Now let me give you examples. Déjeme darle un par de ejemplos. I explained that in one church.
Yo lo expliqué en una iglesia. And there was a lady, very kind lady. Y había allí una señora muy bondadosa. And that lady was kind of talking too much. Y esa dama estaba como que hablando mucho. You know, I mean, I feel sorry for her husband Ustedes saben, yo lo siento por su esposo. because she talked 24 hours a day. Porque ella hablaba 24 horas al día. And she came to me and she says, "You mean that in prayer you don't talk all the time?" Y ella vino a mí y me dijo, ¿tú quieres decir que entonces en la oración uno no habla todo el tiempo? I said, "Yeah, Yo dije, sí. because what God says to me is more important than what I say to him. Porque lo que Dios me dice a mí es más importante de lo que yo le voy a decir a él. And I want to hear what God has to say." Y yo deseo escuchar qué es lo que Dios me quiere decir. So I also keep quiet. Entonces yo siempre me mantengo quieto, I think- silencio, pienso, I study, yo estudio, I pray, oro, I think. yo pienso. She says, "That must be hard." Y ella dice, uy, eso debe ser muy difícil. I said in my mind, "For you, yep." Y yo digo en mi mente, sí, bueno, para ti de pronto. She says, "I have hard time to keep quiet." Ella dice, he tenido dificultades de mantener la oración, el silencio. I didn't say anything, I just smiled. Yo no dije nada y solamente cerré mi boca. And then she says, "I tried last night and I kept quiet for 15 seconds and I was like exploding. I cannot keep quiet. It seems 15 seconds forever." Yo lo intenté la noche anterior y entonces yo lo intenté como por 15 segundos y no pude aguantarme. Yo como que exploté hablando. So I said to her, Entonces le dije a ella, "Don't try to do what I do in the beginning. no intentes hacer lo que yo hago al principio. Start small. Comienza con And then develop. poco tiempo. You start study. You don't study like me and pray 3 hours. Start with 15 minutes. No comience al principio con 3 horas, comience con 15 When I minutos. say prayer 15 minutes, Cuando digo que orar 15 minutos, I said to her, you include there the prayer, the study, the thinking, everything, 15 minutes. 15 minutos, cuando digo 15 minutos, yo quiero decir que allí incluyes la oración, la lectura, la meditación. But after a week, Pero después de una semana, go to half an hour. ve de 15 a 30 minutos. And after 1 month, Y luego de un mes, go to 1 hour and a half. ve a hora y media. And after 3 months, Y go to después de 2 3 hours. meses, ve a 2 horas. And as you get closer to God and you get used, you increase. Y mientras entonces vas acercándote a Dios, vas a aumentar. She came to me after a month. Ella vino después de un And she mes. says, "I've been an Adventist all my life. Y ella me dijo, yo he sido adventista toda mi vida. I have prayed all my life." Yo he orado toda mi vida. But she said, "I have never until now experienced God's voice." Pero ella me dice, mire, hasta ahora no había experimentado la presencia y la voz de Dios She en mi said, vida. "I used to pray, study and go. Yo usualmente oraba y estudiaba y salía. And then I would not remember anything and I would just live my day like every day." Y luego en el transcurso del día yo no recordaba nada y luego vivía mi vida simplemente. But she says, "When I do this, Pero ella ahora me dice, cuando yo hago esto, I basically sense God's impression in my mind. Do this, don't do that." ella dice, ahora siento la impresión de Dios, haz esto o haz aquello. And God talks to me. Y Dios me habla. And He walks with me and He talks with me. You know the song? ¿Conoces el canto? God talks to me. Dios me habla. And when I listen, things go good. And when I don't listen, it's a mess. Y cuando yo escucho, las cosas van bien, pero cuando no escucho, las cosas no van bien. And she says, "It's first time in my life that I understand this." Ella dice, la primera vez en mi vida que yo entiendo esto. So I told her, "Keep doing it." Entonces yo le dije, bueno, continúa haciéndolo. She came to me 3 months later. Ella vino 3 meses después a mí. And she said, "God started to talk to me bigger and bigger things." Y ella me dijo, Dios ha comenzado a decirme cosas más grandes y más grandes. I told her, "Well, if God asked you something big in the beginning, you will not do it. But He has to give you more and more light. And the more you take it, the more He gives you." Y entonces debes continuar de manera que cuando te acerques más a Dios, Dios te va a dar más y más. And so she came to me one day, Entonces ella vino a mí un día and in a very small town, en una ciudad muy pequeña, small church, una iglesia pequeña, 20, 30 people, como 20, 30 personas, all old. todos de edad avanzada. That church had no growth, zero. Esa iglesia no tenía nada de crecimiento, No cero. evangelism, no Bible studies, no baptisms, nothing. No evangelismo, no bautismo, no estudios bíblicos, nada. Nada. And in that town, she says, God impressed me how
to reach the community and how to grow the church. Y ella me dice, Dios me ha impresionado de cómo hacer evangelismo y cómo hacer crecer esa iglesia. I said, okay. Y yo le dije, bueno. And she said, we need to start a community center to help the poor. Y entonces ella me dijo, necesitamos nosotros comenzar allí un centro comunitario para ayudar a los pobres. And I looked and I said, you know, that takes a lot of money, a Yo lot la- of people, a lot of work. Yo la miré y le dije, bueno, se va a necesitar bastante dinero, bastante esfuerzo That's impossible. We have a small church. y bastante gente. Y yo le dije, eso es difícil porque hay poquita gente en la iglesia. 20 elderly people, poor people. La gente de edad avanzada y también pues gente humilde y pobre. That's impossible. Eso es imposible. And she said, well, you said when God talks to you, it's crazy. Y dije, bueno, cuando usted me dijo que cuando Dios habla, las ideas de Dios pueden ser locas. I said, yeah, I did say that. Y yo le dije, bueno, sí, yo dije eso. So she said to me, let's meet Thursday morning. Entonces ella me dijo, vamos a reunirnos el jueves en la mañana. Let's look for a building. Look for a building. Vamos a buscar por un templo, un edificio. To start a community center. Y vamos a iniciar allí un centro comunitario de ayuda. We went Thursday morning from house to house, from 9 to 12. Nosotros fuimos allí el jueves en la mañana de casa en casa We didn't find a building. y no encontramos una casa. And she says, see you next Thursday, Pastor. Entonces ella me dijo, nos vemos el próximo jueves, pastor. I said, I'm not coming next Thursday. I don't have time. Y entonces yo le dije, yo no vengo el próximo jueves, yo no tengo tiempo. Well, you asked me to pray and know God's voice. Now you got to help me. Y ella me dijo, bueno, tú me dijiste que yo debería seguir los caminos de Dios, así que ahora tenemos que hacer. Next Thursday, I went back. El próximo jueves entonces yo regresé. We went from house to house. Fuimos de casa en casa We didn't find the location. y nosotros Next Thursday, I went back. no encontramos la locación. Next Thursday, I went back. La próxima jueves And next volvimos. Thursday I went El back. próximo jueves volvimos. 6 months every Thursday. 6 meses cada jueves. I didn't like her anymore. Yo ya no me gustaba ella más. I was ready to move from that district. I got tired. Yo estaba ya listo para ser trasladado de ese distrito. I said, this is crazy. Yo le decía, eso es She said, loco. you said when God talks to you, it's crazy. Tú me dijiste que cuando Dios habla parece algunas cosas locas. I said, are you sure God told you to do this? Y yo le pregunté, bueno, ¿tú estás segura que Dios te dijo hacer esto? Why God doesn't tell me? I am the pastor. ¿Por qué Dios no me habla a mí si yo soy el pastor? She said, maybe you don't pray enough. Y ella me dijo, bueno, de pronto tú no oras suficiente. And she says, God tells me every morning, keep doing it and trust me. Dios me dice cada mañana, continúalas haciendo, confía en mí, Have faith, ten fe. even if you don't understand. Y aun si tú no lo entiendes. 6 months every Thursday. Hoy 6 meses cada jueves. After 6 months, we found a building. Después de Amen. 6 meses encontramos un edificio. We signed the contract. Nosotros hicimos el And I contrato. said, bye, you don't see me next Thursday. Y me dice, bueno, yo ya le dije, ya no, el próximo jueves ya no nos vemos. As soon as we signed the contract, Y tan pronto firmamos ahí el contrato, I got a phone call. recibí una llamada. It was the manager from a store, from Kmart. Era el administrador de una tienda. He says, did you find the building? Y me preguntó, ¿encontraron el edificio? I said, how do you know? Y yo le pregunté, ¿y cómo He sabes? says, everybody knows. Todo el mundo lo sabe. You knocked in every door. Ustedes han tocado todas las puertas. The whole city knows. Toda la ciudad sabe. Before, nobody knew the Adventist church, 20 people. Antes nadie conocía la iglesia. Now the Solo whole 20 personas. town knew the Adventist church. Ahora toda la ciudad conoce a los adventistas. God allowed us to 6 months to knock in every door so the town would know us. Dios permitió que ustedes tocaran las puertas durante 6 meses para que toda la ciudad conociera. God has a reason for everything. Dios tiene una razón para todo. Nothing happens by chance. Nada ocurre por casualidad. And so he says, did you find the building? Entonces él dijo, ¿encontraron el edificio? I said, yep. Yo dije, sí. Do you have shelving? Shelving. Ustedes tienen estantes. I said, no, we don't. Yo le dije, no tenemos. He said, we closed the store and I am willing to give you the shelving for free. Y nosotros vamos a cerrar la tienda, estamos cerrando la tienda y le vamos a regalar a ustedes los estantes. We got the shelving. Tuvimos entonces los estantes. 5 minutes later, I got a phone call. 5 minutos después recibimos He una otra says, llamada. I am the Lutheran pastor. Yo soy el pastor de la iglesia luterana. Did you find the building? ¿Encontraron el edificio? I said, how do you know?
Y le pregunté, ¿cómo He sabes? says, everybody knows. Y me dijo, bueno, todo el mundo sabe. I said, yeah, we found the building. Yo le dije, bueno, sí, lo encontramos He el said, edificio. we want to give you donations, furniture and clothing. Y dijo, nosotros queremos dar unas donaciones, queremos dar unos muebles y unos 7 other vestidos. churches gave us donations. Y más iglesias se acercaron a dar las donaciones. The government called. El gobierno también lo The dio. newspaper called. Los periódicos también. The prison called. La prisión también llamó. The story is long. Everybody knew us. Todo el mundo nos conocía. That little church started to help the city. Esa pequeña iglesia comenzó a ayudar a toda la ciudad. We helped so much and we got so many donations that we had no room in our store. Nosotros obtuvimos tantas donaciones que no teníamos lugar para guardarlas. And we put the stuff outside in the parking. Entonces tomamos las cosas y las ubicamos también en el parqueadero. And the winter came and it snowed on Y it. entonces llegó el invierno y comenzó a nevar. And so we prayed for more space. Entonces oramos para más espacio. And the business next to us in the left side Y el negocio que estaba allí a la izquierda came to me and said, Pastor, vino a mí y me dijo, pastor, you are helping the poor from our community. ustedes nos están ayudando a los pobres de nuestra comunidad. I want to help too. Yo también quiero ayudar. You have your stuff outside because you have no more room inside. Yo he visto que tienen ustedes las cosas allí por fuera porque no tienen más I'm going to espacio. give you half of my building so you store it in my building. You Yo don't le- keep it in the rain. Yo les voy a dar allí espacio en mi edificio para que ustedes los guarden allí, la mitad del edificio que yo tengo para que ustedes lo I guarden said, allí del invierno. how much a month? Y yo le pregunté cuánto He said, vale. nothing. Y él me dijo nada. 3 months later, 3 meses después, the business from the right side el negocio de la mano derecha came to me and said, vino a mí y me dijo, he told me él me dijo that in 3 months, que en 3 meses, God bless him more than in all his life. que Dios lo ha bendecido más que en toda su vida. I'm going to give you half of my building. Yo también le quiero dar la mitad de mi edificio Maybe God blesses me too. para que reciba las bendiciones de Dios. And we got half of his building. Y entonces obtuvimos la mitad de ese edificio. I'm going to finish because our time is up. Yo voy a terminar porque el tiempo se acabó. This is because one lady was willing to pray and listen. Esto ocurrió porque solo una dama estaba dispuesta a orar y a escuchar. What if everybody would do that? ¿Qué pasaría si todo el mundo hiciera eso? What if God would use all of you? ¿Qué pasaría si Dios usaría a cada uno de ustedes? Can you imagine what God can do when we listen and allow him to work? ¿Puedes imaginar lo que Dios pudiera hacer a través de nosotros? That church went from 20 to 60 in about 1 year. Esa iglesia fue de 20 a 60 en un año. I moved from there. I don't know what happened. But Yo me- God wants to talk to you. Yo me trasladé allí, yo no sé qué fue lo que pasó, pero Dios desea hablar contigo. God has plans for you. Dios tiene planes para ti. And we should not just live our life. We need to fulfill God's plan. Y nosotros, Dios quiere cumplir sus sueños para nosotros. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Father in heaven, Padre Celestial, today's subject is challenging, is more difficult. el tema de hoy es difícil, es desafiante. It challenges us to go deeper in study, go deeper in prayer, Nos está desafiando para ir profundamente a la oración y en el estudio, to know you, para to conocerte, know your voice, para conocer tu voz, to know your word, para conocer tu palabra, to know your daily plans for us. para conocer los planes diarios que tienes para nosotros. Help us to do that. Ayúdenos a hacer eso. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.